Que hemos venido realizando en estos días de cómo prepararnos para la venida del Señor, cómo prepararnos para estar apercibidos de su regreso en Juan, y las veremos en este tiempo, porque yo creo es bien importante que usted como cristiano, que nosotros nos empecemos ya a alinear en este tiempo, a preparar nuestra vida para vivir en santidad, a preparar nuestra vida para el tiempo que viene. Lo que ya estamos viviendo, creemos nosotros, son las señales del fin. Y hablamos mucho de las señales, hablamos mucho de los eventos que van a ocurrir, pero ¿cómo nos preparamos para enfrentar todo esto? ¿Cómo nos preparamos nosotros para cuando llegue el tiempo de la guerra? ¿Cómo nos preparamos para cuando llegue el tiempo de la crisis económica? ¿Cómo nos preparamos? Vamos a desarrollarlo durante estos próximos días, si el Señor lo permite. Vemos hoy que una de las cosas, ayer vimos, por ejemplo, que la primera y una de las cosas que el Señor le dice a los discípulos, estando ya en el monte de los olivos, lo primero que le dice es que vendría un tiempo de engaño, vendría un tiempo de falsa doctrina, un tiempo de religiones, un tiempo donde el mundo sería engañado. Incluso que si fuera posible, los escogidos también serían engañados debido a tanta falsedad de religiones, falsos cristos que se levantarían, gente haciendo prodigios y señales, pero que no vendrían de parte de Dios. Entonces, estas señales el Señor las dejó para que tú y yo, su pueblo, su remanente, estuviésemos, la iglesia del Señor estuviese apercibida, entendida en los tiempos. Y son como una serie de advertencias que el Señor dejó. Así como cuando un semáforo está en verde y luego pasa a rojo para que te detengas, esa señal roja significa detente, y luego la señal verde significa avanza. Las señales que el Señor Jesús dejó son como ese semáforo que nos advierte a nosotros las cosas que vienen, las cosas que van a suceder, y es que su venida está cerca. La primera advertencia que el Señor da, que la vimos ayer, rápidamente les cuento, es que el Señor le dice a los discípulos que no vayan en pos de esa gente, de aquellos que vienen diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, de falsos profetas, falsos cristos, falsas religiones, falsas doctrinas. El Señor está diciendo no corran, no vayan detrás de eso. Y ayer hablamos de lo que está pasando en este tiempo, cómo hay gente corriendo y persiguiendo profetas, la voz profética, apóstoles, y no han puesto su mirada en el Señor. Hoy vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 9. Dice: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. En la primera parte de ayer que vimos, el Señor habla de que vendrían engañadores, pero ahora habla que vendrían guerras y rumores de guerras. Y la instrucción que el Señor da a los discípulos, la instrucción que el Señor da en este tiempo a la gente es: no os alarméis, no os alarméis. Y en Mateo 24 dice: no te turbes, dice Mateo 24, no te turbes, no os alarméis. A veces leemos esto rápido
Pero el Señor le está revelando a los discípulos, a los que estaban allí con Él en el Monte de los Olivos, les está revelando lo que vendría en el tiempo final. Y les dice: no te alarmes, no se turben cuando estas cosas pasen. Les dijo primero: no vayan tras falsos profetas, tras falsos cristos. Y ahora dice: no se turben, no os alarméis. En la Biblia de Jerusalén, la versión de la Biblia de Jerusalén dice: no os aterréis, no os aterréis, porque será un tiempo difícil. Es normal que el mundo, la gente, en medio de tanta maldad, de tanta confusión, de guerras, rumores de guerras, haya estrés, desespero, tristeza, dolor, angustia. Es normal. El hombre natural actúa ante una situación de riesgo con mucho miedo y se angustia y se deprime. Y es por eso que en este tiempo los niveles de suicidio se han disparado a nivel mundial. Es por eso que la tasa de criminalidad se ha incrementado. La maldad en el hombre se ha disparado. La maldad en el hombre se ha incrementado. Y el Señor nos dice a nosotros: no os alarméis, no os turbéis, no te turbes. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que ver con ojos espirituales lo que está pasando a nivel mundial. El mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Una tercera guerra que será nuclear y que de darse dejaría miles de millones de víctimas. Y el presidente Vladimir Putin anunciando ya como fechas de cuándo será este evento, esta tercera guerra mundial. Hay quienes dicen que el mundo ya entró en la primera fase de la tercera guerra mundial. La tensión militar entre Rusia y Ucrania está escalando a otros países. Estados Unidos está también con su presidente constantemente alerta de lo que está pasando. China y Taiwán en tensión militar por una posible invasión de China a Taiwán. Vimos hace pocos días Corea del Norte lanzando misiles hacia el territorio de Japón. Rumores de guerras. Rumores de guerras. Hoy el mundo está viviendo rumores de guerras. En países ya hay guerra como Rusia y Ucrania. Ya están en guerra estos dos países. Sumado a eso, el conflicto interno de cada nación. La delincuencia que se ha disparado en estos tiempos. Y todas estas cosas a nosotros nos advierten acerca de la venida del Señor. Y todas estas cosas que tú ves en los diarios, en las noticias, lo que hacen es cargar más a la gente. Cuando llegó el COVID-19, muchos decidieron dejar de ver noticias porque decían que las noticias los cargaban, los estresaban, y mucha gente se ponía a ver redes sociales y veía el panorama del COVID y veía lo que estaba pasando a nivel mundial, y muchos entraron en depresión. Muchos entraron en depresión, gente angustiada, aterrorizada por lo que estaba pasando. Mejor decidían quitarse la vida, jovencitos acabando con sus vidas. ¿Por qué? Por el temor y el miedo del COVID-19. El Señor Jesús, ahora hablando de guerras, que es
mucho más terrorífico que el COVID. Guerras, rumores de guerras. El Señor dice: no os alarméis. Lo que el Señor quiere y le estaba diciendo a sus discípulos era: no se asusten, no se vayan a afligir, no se vayan a angustiar. Si buscamos el significado de estas palabras, lo que es alarméis, no te turbes, no te aterres, el significado, el sinónimo de estas palabras es intranquilizar y angustiar. Tienen en común este sinónimo: intranquilizar y angustiar. Lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos era que aunque viniera lo que viniera al mundo, guerra, pestes, tribulaciones, angustias, era que tuvieran su confianza puesta en Él. Cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios, cuando tú tienes tu fundamento sólido en la palabra de Dios, entonces nada te va a apartar de Dios y tu corazón está confiado en Dios. Y aunque venga prueba, aunque venga dificultad, aunque venga lo que venga al mundo, tú estás tranquilo. Ahora, es normal que sientas miedo, es normal que sientas temor, pero cuando estás confiado en Dios, cuando estás seguro en Dios, esto no te lleva a la depresión, no te lleva al estrés, no te lleva a quitarte la vida. No te alarmas, o sea, en otras palabras, no te angustias por lo que está pasando, porque tú has entendido que todo esto que está pasando es porque vuestra redención se acerca. Lucas 21 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y ¿qué? Y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Entonces, tú y yo hemos entendido que lo que está pasando a nivel mundial es porque nuestra redención se acerca. Ahora, si esa esperanza de redención no estuviera, como la tienen, como dice el apóstol Pablo, como los otros que no tienen esperanza, porque tú y yo creemos que Jesús pronto vendrá por nosotros y que vendrá a levantarnos. Y Pablo le escribe a la carta a Tesalonicenses diciéndole: porque no quiero, hermanos, que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si tú y yo creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Así dice Pablo a Tesalonicenses: no quiero, hermanos, que os entristezcan como los que no tienen esperanza. Pero tú y yo, hermanos, sí tenemos esperanza, y es que nuestra redención se acerca. ¡Qué poderosa palabra! Y es por eso que muchos se quitan la vida ante tanto estrés, ante tanta maldad, ante tanta crisis. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Y el Señor nos dice a nosotros: no te alarmes. Y en Mateo 24 dice: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el libro de que leímos en Lucas 21 dice: no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, hermano, el fin no es todavía. Estamos en guerras, estamos en rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación, Rusia con Ucrania, China con Taiwán,
Estados Unidos también, a través de la OTAN. Unos a otros se matarán, unos a otros se aborrecerán, dice la palabra en Mateo 24. Pero nos manda el Señor a que ¿qué? A que no nos turbemos, no nos carguemos espiritualmente cuando veamos que esto está sucediendo. Cuando veamos que esto está sucediendo. Entonces, ¿cómo prepararnos para cuando esto llegue? ¿Cómo prepararnos para cuando esto llegue? Y lo primero es no ir detrás de religiones. Y lo segundo es no angustiarse. Pero ¿cómo no angustiarse ante enfermedades nuevas que surgen, ante los rumores de guerra, ante la crisis económica mundial que se avecina, ante el hambre que incrementa, la delincuencia común, la violencia que se está incrementando, los atracos, los robos? ¿Cómo no alarmarse ante este panorama gris, oscuro que hay a nivel mundial? Cuando tienes tu confianza puesta en el Señor, cuando tienes tu mirada puesta en Dios. El salmista decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso nos habla que el salmista tenía una profunda confianza en Dios. David era un hombre que estuvo en el palacio, pero mientras tuvo que enfrentar muchas guerras, muchos conflictos. Pero era un hombre que vivía confiado en Dios. Y eso que te quiero decir en esta mañana. Porque muchos de nosotros, la fe estuvo fundamentada en ideologías, en pensamientos de hombres. Nuestra fe estuvo fundamentada en dogmas y en doctrinas de hombres. Pero cuando fundamentas tu fe en Dios, tus pies se paran en esa roca inconmovible y firme que se llama Jesucristo. Entonces tú entiendes que aunque venga lo que venga, Él está contigo. Y como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Dios vivimos, pero si morimos, entonces eso es ganancia. Y este tiempo que estamos viviendo, tú tienes que fundamentar tu vida en la palabra de Dios. Tú tienes que tener confianza en el Padre, tener confianza en Dios, creer su palabra, estudiar su palabra. Muchos hoy han perdido la fe porque se han fundamentado en palabras de hombres. Y voy a poner un ejemplo. Un día escuchaste que un hombre, un pastor, un profeta, te dijo que vendría un tiempo de prosperidad para tu casa. Vendría un tiempo de cielos abiertos para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Y han pasado muchos años y esa palabra no se cumplió. Y tú dices: Dios me quedó mal, no cumplió su palabra. No fue Dios, fue un hombre. Fundamentaste tu fe en lo que dijo ese hombre. Pero cuando estudias su palabra, cuando fundamentas tu fe en Dios, entonces te das cuenta que el mundo va a sufrir fuertes cambios y que las cosas, aunque suene feo, no van a mejorar. La palabra dice que vendrá un tiempo de destrucción, un tiempo de dificultad, de crisis. Al final sí, para los que amamos a Dios.
vendrá un tiempo de recompensa, vendrá un tiempo de bendición. Pero antes de todas estas cosas vendrá un tiempo difícil. Y cuando tu fe está en Dios, consolidada en Dios, podrán venir pandemias, podrá la muerte golpear duro, podrá la violencia golpear, podrá la crisis económica, el hambre golpear. Pero tu fe en Dios te sostendrá y te mantendrá hasta el final. Y es por eso que el mismo Señor Jesús empieza a decirle a los discípulos todo lo que va a pasar, y les dice primero: no vayan en pos de los falsos, vienen guerras, pero tranquilo, no te alarmes. Y más adelante en Mateo 24 dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y mañana vamos a ver lo que el Señor le dice más adelante en este capítulo 21 de Lucas. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, y esta palabra: y habrá terror y grandes señales en el cielo. Ya eso lo estamos viviendo, ya eso lo estamos viendo. ¿Sabe? Esas señales en el cielo, creíamos nosotros que eran nubes, lo que está pasando, ¿no? Pero hoy están revelando una cantidad de cosas que están pasando en el sol, en el cielo. Por ejemplo, algunos dicen que esto es falso, están revelando lo de los meteoritos, ovnis que están pasando, una cantidad de cosas. Son señales, cosas que están pasando en el cielo. Y tenemos que verlo con ojos espirituales y entender el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Y es un tiempo para que despertemos. Es un tiempo para que sepamos que vuestra redención se acerca. Y hoy quiero motivarte, quiero animarte, porque sé que hay muchos que su mirada la han puesto en el hombre, la han puesto en la tradición, en la religión, y no la han puesto en Dios. Y este es el tiempo en que tenemos que volvernos a Dios. Es el tiempo en que tenemos que buscar de Dios. Es el tiempo en que tienes que dejar de mirar a un hombre y centrar tu mirada en Dios. Es el tiempo en que tienes que afirmar tus pies en esa roca inconmovible y firme que se llama Cristo. Estamos viviendo una época donde la fe de muchos va a ser golpeada. Si tú tienes tu mirada en Dios, nada te podrá mover. Pero si tu mirada está en la religión evangélica, en la católica, en cualquier religión que estés, van a desprestigiar esta religión. De hecho, ya está pasando. Están desprestigiando pastores, desprestigiando religiones. ¿Para qué? Para que tú digas: esto es una falsa. Se ha descubierto que Roma es una red de pedofilia, donde miles de niños han sido abusados por todo el mundo. Pastores que han caído en una red de narcotráfico, en una red de prostitución, en una red de corrupción. Líderes cristianos envueltos en escándalos sexuales, en escándalos políticos. Y el corazón tuyo, si no está firmado en Dios, vas a caer. Y he escuchado a muchos decir: yo no creo en Dios porque este pastor era un hombre
así y terminó siendo peor que nosotros. Lo escuché hace pocos días de alguien que dijo: yo no creo en Dios porque veo cómo los pastores se enriquecen y no ayudan al pobre. Desprestigio de la religión, desprestigio. Pero cuando tu mirada está puesta en Dios, verás caer a muchos y muchas religiones, pero tu pie estará firme en la roca inconmovible que se llama Cristo. Y es por eso, hermanos, como decía el apóstol Pablo, para mí no es molestia decirle las mismas cosas siempre. Por eso, hermanos, yo siempre les he dicho: pongan su mirada en Dios, busquen de Dios, oren constantemente, estudien la palabra, que si un día yo me desvío del camino, usted pueda decirme: te estás desviando, te estás torciendo. No confíes 100% en lo que se habla, en lo que habla un hombre desde esta plataforma. ¿Cuántos hubo ahora decepcionados cuando hubo hermanos que dieron fechas de la venida del Señor que en septiembre? ¿Y cuántos decepcionados no hubo porque no pasó? ¿Cuánta gente no se decepcionó en el 800 cuando vendieron casas, carros, fincas, porque venía el Señor y tampoco vino? ¿Cuánta gente no se decepcionó porque un día alguien le dijo: el Señor me dice que te diga, viene un tiempo? Por ejemplo, en el 2020 vi a muchos pastores diciendo: viene un tiempo de gloria. Este 2020, esta década, será una década de gloria, una década donde habrá prosperidad, crecimiento. Y ha sido todo lo contrario. Pero cuando tú entiendes la palabra, estudias la palabra y tus pies y tu fe los afirmas en Dios, entonces sabes y comprendes las cosas que vienen y nada ni nadie te podrá mover. Y es por eso que el apóstol Pablo decía: ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Tribulación? ¿Riqueza? ¿Pobreza? ¿Qué me va a separar del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte me separarán del amor de Cristo. El apóstol Pablo decía: tengo títulos, soy judío de judíos, hebreo de hebreos. En cuanto a títulos, soy doctor. En cuanto a la ley, circuncidado, y muchas cosas. Y dice: pero todas esas cosas para mí no son nada, porque he conocido a Cristo. Que tu riqueza no te aparte de Dios, que tu pobreza no te aparte de Dios. Ama a Dios profundamente. Que hoy que estás en la crisis, en hambre, en dificultad, tú ames a Dios. Pero que hoy que tienes abundancia, riquezas, tú ames a Dios. Nada ni nadie, ni ninguna cosa creada te aparte de Dios. Y quiero que sepas y entiendas las cosas que están pasando. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que son complicados, donde la fe va a ser sacudida, la fe va a ser estremecida. Cuando veas pastores, líderes, sacerdotes, el Papa y muchos más hablando cosas que no son bíblicas y que ya lo están haciendo, no te dejes llevar por eso. Afirma tus pies en Dios y en la palabra.
Cada día surgen más locuras. Cada día surgen más profetas, más apóstoles, más religiones. Hoy está el movimiento de las iglesias progresistas. Y hombres que se creían de sana doctrina, de fundamentos en la palabra, hoy salen en los medios hablando locuras. Algunos volviendo al ateísmo, otros volviéndose a adorar imágenes, dioses paganos. Y todo eso está pasando. Un youtuber que decía que era apologista y que defendía la verdad, ahora con sus miles de seguidores ha anunciado que se ha vuelto al catolicismo, a adorar imágenes y que el Papa es. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no tienen un fundamento sólido en la palabra. Y él arrastrará de esos miles a muchos que tienen una venda espiritual y que creen a ciegas lo que este hombre dice. Yo le pido a usted, hermano, que siempre cuestione lo que digo. No se deje llevar al 100%. Consúltelo con la palabra y siempre llévelo a la luz de la palabra. Todo lo que digo, usted debe comprobarlo con la palabra para que no sea desviado, para que no sea de pronto torcido en el camino. Y oro a Dios y pido a Dios que siempre mis pies se dirijan en la senda correcta y que Él vaya siempre delante de mí. Y usted también ore de esta forma, diciendo: Padre, guía mis pasos y muéstrame el camino que debo seguir. Instrúyeme, Señor, habla a mi espíritu y guíame por el camino correcto. Quita de mí la venda espiritual que ha puesto la religión, que ha puesto la tradición, que ha puesto los dogmas de hombres. Quita de mí esa venda espiritual para que yo pueda ver con claridad. Porque sin duda alguna hay una venda espiritual que se ha puesto en los ojos humanos. No te alarmes, no te angusties y pon tu confianza en Dios. Confía en Él, cree en Él. Cuando estas cosas pasen, en vez de dejar de orar, entonces vas a orar el doble para que te mantengas firme. Que Dios nos ayude a continuar. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin. Y que su palabra esté siempre con nosotros. Vamos a orar. Vamos a orar para que en este tiempo el Señor nos ayude a persistir, para que el Señor nos ayude a estar firmes hasta el final. Padre, gracias por tu amor y por tu presencia. Gracias porque has sido bueno, has sido justo, fiel y verdadero, Padre. Digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Padre, a ti, solo a ti adoramos, porque tú eres bueno, eres santo, 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 Rey de reyes y Señor de señores. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia. Padre, a ti, solo a ti adoramos. Señor, tú has sido fiel. Gracias, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte que nos ayudes a seguir adelante, para pedirte que nos ayudes, Padre, a continuar sin desmayar, a seguir adelante, amando tu presencia, amando tu palabra. Gracias, gracias, Padre.
Glorifícate en cada vida, en cada hermano, en cada persona que a esta hora se conecta. Señor, llénalos de tu presencia. Padre, dales fuerzas en medio de la angustia. Dales fuerzas, Señor, en medio de la crisis económica. Dale fuerzas en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, en medio, Dios, de la situación que están viviendo, y que puedan tener su confianza en ti. Que no se alarmen, que no se turben, que no estén aterrorizados por las cosas que ven, sino que su confianza puedan tenerla en ti, Padre. Glorifícate en mis hermanos en Colombia. Glorifícate en mis hermanos en Venezuela, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Ecuador. Glorifícate en mis hermanos en Honduras, en Panamá, en Nicaragua, los hermanos de El Salvador, los hermanos de Costa Rica, de República Dominicana, de Puerto Rico, en Estados Unidos. Padre, glorifícate en México y en Canadá. Señor, llénalos con tu presencia. Llénalos, Padre, con tu presencia. Los hermanos que se conectan en Europa, en Asia, en Australia. Señor, venga sobre ellos tu gloria, tu presencia, tu unción, Padre. Dale fuerzas, renueva en ellos las fuerzas, Padre, y que puedan continuar, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de ellos. Extiende tu mano de poder en Mara Barbosa, Padre, en Raquel Marín, Señor. Glorifícate, Padre, en María Palma, Señor, en Luz Marina Santos. Glorifícate en Yulisa Hernández. Glorifícate, Padre, en Eugenia Batalla. Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia las llene. Padre, hoy te pido, Señor, hoy te pido, Padre, glorifícate, Señor, en cada pueblo, en cada hermano, en cada nación, Señor amado. Tú conoces tu pueblo, tu remanente. Señor, clamamos, oramos para pedirte que nos des fuerzas para continuar. Señor, tu palabra dice que no nos turbemos, que no nos alarmemos cuando veamos estas cosas. Ya están pasando, Padre. Glorifícate en tu pueblo, danos fuerzas, renueva en nosotros, Señor, fuerzas, y que podamos seguir adelante. Glorifícate en la vida de Francis Tumba, de Angélica Salazar, Padre, de Judith, Señor, en Negui Alemán, Raquel Marín. Glorifícate en Manuel Estrada, Padre, en Francisca Cueva. Glorifícate en Rebeca Rueda, Padre, en Venecia Minaya. Señor, en Luisa Albornoz, llénalos con tu presencia. Glorifícate, Padre, en cada uno de ellos. Señor, que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo donde podamos, Señor, llenarnos de tu presencia. Sea un tiempo, Padre, donde podamos buscarte cada día en espíritu y en verdad. Que podamos cada día, Señor, amar tu presencia, amar tu palabra. Padre, hoy te pido por mis hermanos que están atravesando por un momento de enfermedad, por un momento de crisis, están atravesando por un momento de dolor. Padre, glorifícate en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en la vida de Alejandra Huertas, Elizabeth Ramírez, Señor. Glorifícate en la vida de Eucari Rodríguez, Luz Marina Santos. Señor, llénalos con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, hoy también te pido por mis hermanos que a esta hora se comunican a través del WhatsApp. Tú conoces sus peticiones, Padre. María Donado clama por sus hijos. Señor, también Alejandra, Señor, desde Argentina. Claudia en Chile, Padre. Luis Arcos en Chile. Ruth Hernández en México. Señor, Julie en México. Glorifícate en sus vidas, Padre. En Smilin en Panamá. En Norma Cáceres en Paraguay. En Andrea
en Francia, Padre, glorifícate en su vida, en la vida también, Señor, de Bernardo Ovalle en Ecuador, de Venecia Minaya en Miami, de Mayuri Pérez en Ecuador, Padre, de Mariela Kuhlman en Aruba, glorifícate en Ariel París en Argentina, en cada uno de ellos, Padre, en Liliana en Girardot, Colombia, Señor, en Vilma, Yolanda, en cada uno, Señor, tu presencia los llene, tu presencia los llene, Padre. Glorifícate en Luz Adriana, en Manizales. Oh Padre, tu mano de poder, tu mano de gloria esté en ellos. Señor, ayúdales a continuar. Y cada uno de los que se conecta, cada uno de los que escriben el WhatsApp, Señor, llénalos de ti, Señor, que puedan continuar adelante, que puedan seguir en este camino duro, que puedan continuar en este camino, Padre, que no es fácil, pero tú nos has prometido que estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y hoy creemos tu palabra, Padre. Creemos que tú estás con nosotros, que tú nos sostienes, Padre, y que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, porque siempre, siempre, Dios, nos sostienes. En el nombre de Jesús.